Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Chepe Ascoli. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches a todos nuestros radioescuchas también. Y muchas gracias a aquellos que nos van escuchando por la 102.1 FM, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos, quienes nos escuchan a través de y nos ven a través de facebook.com/Libertópolis. También transmitimos por YouTube en nuestro canal Libertópolis y por Twitter @Libertópolis por Periscope. Así que muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por estar con nosotros y también muchísimas gracias por compartir nuestro programa. Hoy vamos a platicar acerca de la planificación o la planeación estratégica formal y de esto vamos a platicar en el siguiente segmento. Me gustaría hablar en este primer segmento, en la llave maestra, acerca de cuáles son esos hábitos que deben tener las personas altamente o que son productivas, que son dueños de pequeños negocios. Así que hablemos de esto en la llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos. Y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Cuando eres dueño de un negocio, y me imagino que ustedes lo han vivido, cuando eres dueño de un negocio te toca hacer de todo en cualquier momento y a cualquier hora. Sí. Al final, si hay que atender a un cliente... de especializaciones. Así es. Si hay que atender al cliente, el cliente solo puede en la tarde, pues hay que atenderlo en la tarde. Si solo puede en la mañana, en la mañana. Si puede el fin de semana, estar con él el fin de semana. Y esto hace que entonces el día de un emprendedor, de un dueño de un pequeño negocio, pues no tenga un horario establecido. Puede ser a veces que sea en las mañanas o en las tardes. Y esto hace que sea realmente complicado el mantener una rutina, porque va a haber días en que no va a poder mantenerla. Sin embargo, una de las cosas que recomiendan para tener uno de los hábitos que te haga ser más productivo es hacer como una pausa en el día, en tu día de trabajo. Ya sea porque esta pausa es porque vas a hacer ejercicio, ya sea porque trabajas en tu casa y te toca ir a buscar a los hijos o te toca llevarlos. Dependiendo de qué es lo que tienes que hacer, hace que, primero, que cuando tus días, porque no solo son irregulares, sino a veces son jornadas muy largas. Y en esas jornadas largas es importante hacer esas pequeñas o esas pausas que te permitan, primero, pensar en algo que no tiene que ver con el trabajo. Segundo, darle un descanso a tu mente, a tu cerebro, para que cuando regreses al trabajo, regreses con ideas más frescas, haber dejado reposar, que a veces decimos, deja estar las cosas por un tiempo y regresa a ellas y vas a tener otra visión de lo que estás haciendo. Ahora, yo estoy de acuerdo con eso, María Dolores, pero también es válido pensar que puedo seguir trabajando, solo que otro tipo de trabajo. Claro, también. O sea, porque descansar es cambiar de actividad más que no hacer nada, por hacer una comparación media exagerada. Sí, o sea, no es solo no hacer nada, sino puedes hacer otras cosas para que cuando regreses a lo que estabas haciendo, tu cerebro ya está rejuvenecido. Exactamente. Es correcto. Es esas pausas. Luego, reconocer algo que es muy valioso para los pequeños empresarios y los dueños de pequeños negocios es reconocer tus limitaciones.
¿A qué me refiero con esto? Si bien es cierto, cuando eres dueño de un pequeño negocio, te toca tener varios sombreros y casi que todo está en tus hombros, es importante que conozcas cuáles son aquellas cosas en las que eres bueno y en las que no eres bueno si quieres ser productivo. Y entender que, por ejemplo, si la contabilidad, llevar los registros, no es algo de lo cual eres bueno haciéndolo, te quita tiempo, te tardas mucho en hacerlo, es mejor ya sea que contrates a alguien o que lo tercerices y que alguien más te lleve cosas que en las cuales no eres bueno haciéndolo y que no son la parte principal del trabajo, pero que se tienen que hacer. Yo estoy de acuerdo también, y la otra consideración que me gustaría introducir es o porque no las puedo hacer, o no me gusta hacer, o porque hay otras que puedo hacer muy bien y las debo fortalecer. Claro, y además son más productivos o le agregan más valor a tu trabajo. Sí. Porque a lo mejor sí puedes llevar los libros, pero me consume mucho tiempo, no me gusta, me desgasta, y dejo de hacer lo que verdaderamente agrega valor para mi negocio. Claro, y mantiene ese negocio. Otra cosa es apuntarlo todo y ponerlo en tu agenda. Todo aquello, como vas a tener horarios irregulares, muchas de las cosas que están en tu pequeño negocio dependen de ti. A veces eres el único empleado y entonces tienes que organizar tu tiempo. Una de las cosas es utilizar la tecnología y usar los calendarios y anotar ahí todas tus citas para poderlas tener en todo momento, organizar lo que vas a hacer. Y por otro lado también algo que he visto que se ha retomado nuevamente es no solo escribirlo en tu teléfono, sino también llevar una libreta y empezar a escribir. Y hay algunos estudios que hablan acerca de que uno recuerda más las cosas cuando uno las escribe, cuando es manual la escritura, se quedan más fácil, se quedan mejor grabadas en tu mente, te ayudan también a mantenerte organizado y a mantenerte productivo. Así que no solo es suficiente tenerlo en tu teléfono anotado, sino es preferible que lo hagas en una libreta que donde tú tengas tus notas. Además hay un factor importante en lo de la libreta versus el celular o la iPad o lo que sea, que es que mientras escribís no perdés el contacto visual con la gente con quien estás hablando. En contraposición, cuando estás escribiendo en iPad o algo así, sí perdés el contacto visual. Okay. O sea, esa conexión con la otra persona, porque puedo escribir o hacer un garabato o poner una letra, lo que sea, para que me lo recuerde y después lo escribo. Eso es muy, muy importante. Perfecto. Y entonces puedes llevar, como decimos, la libreta, un diario o algo donde tú escribas frecuentemente. Y por otro es mantenerte flexible. Tomar y entender que la vida de emprendedor, que tener un pequeño negocio implica dos cosas. Uno, la flexibilidad y otra, pues obvio, como siempre, el riesgo. Pero mantenerte flexible porque las cosas van a ir cambiando y tú vas a ir adaptándote y haciendo cambios que debas hacer, como por ejemplo tu horario, esto es muy importante. Y además, eso hace que también le bajes un poco al estrés, porque a veces cuando no se cumplen algunas cosas, porque por ejemplo tenías una cita y te la cancelaron, pues decir, bueno, la cancelaron y bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo ocupo este tiempo? ¿Qué tenía pendiente y ahora lo puedo ocupar aquí? Porque si no, entonces lo que haces es que te mantienes muy, muy estresado. Y me gustaría agregar, María Dolores, que no importa si es en la noche o al mediodía o en la mañana, repasar lo que hice en el día. Ok. O sea, me había dispuesto a ejecutar 5 cosas. Al final de la noche las reviso, hice 3 de las 5, no hice 2, pero hice 4 adicionales a las 3, porque es bueno ir llevando ese récord. Y tú lo dijiste, te quita mucho estrés, porque lo que está apuntado, está apuntado. No me tengo que estar preocupando, me habré recordado de todo, porque la memoria es mala compañera. Sí, y hay un dicho muy conocido, es preferible una tinta borrosa que una memoria brillante, o es más confiable en muchas ocasiones. Así que de esto, pues es lo que queríamos platicarles hoy en nuestra llave maestra. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar acerca de qué es la planificación estratégica formal.
Quiero agradecerles a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión, muchísimas gracias, y también quiero contarles acerca de esta actividad que me parece muy interesante, y la cual es un lugar donde los emprendedores y la tecnología se unen, y esto es en el Volcano Innovation Summit. Regístrate y comparte tu modelo de negocio. Ahí puedes compartirlo con clientes, con inversionistas potenciales, con otros emprendedores que te pueden dar retroalimentación de lo que tú quieres hacer. Todo esto es también cortesía de Claro Empresas. Para más información, visita el volcanosummit.com. Ahí lo encuentras. Se escribe Volcano, así como volcano de volcán, summit.com. Así que regístrate y participa. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Regresamos a Más Negocios y quiero recordarte que el Banco Ficosa es el banco que permite y que te facilita disfrutar de la vida con tarjetas de crédito que te llevan de viaje, sin complicaciones. Ahorras en supermercados La Torre, gasolineras Shell y en tiendas Semaco. Con tarjetas Ficosa optimizas todo lo que la vida te pide. Con Banco Ficosa, decile que sí hace realidad eso. ¿Qué más quieres? Saludos y muchas gracias, Salvador Orellana. Un gran saludo y un abrazo también para usted. Manda saludos, Chepe, Salvador Orellana. Muchísimas gracias, Salvador Orellano Pontaza. Muchísimas gracias. Ricardo Arévalo, también saludos para usted también. Y, Chepe, hoy vamos a hablar acerca de la planificación estratégica formal. ¿Por qué el tercer apellido? Porque por lo general uno escucha hablar de planeación estratégica y la planeación estratégica, pero ahora el apellido formal. ¿Por qué? Y tal vez si quieres empezar por qué es la planificación, ¿por dónde quieres empezar? Ok, me gustaría comenzar diciendo lo de formal y luego regresamos a lo otro. Todos planeamos. Sí. ¿Verdad? Lo que pasa es que no nos damos cuenta que estamos planeando. Y entonces hace un rato en la llave maestra tú hablabas precisamente que hay que anotar las cosas y a eso me refiero. Cuando tengo una idea la anoto. Y a eso le comienzo a llamar planeación. Me gusta más planeación que planificación. Okay. Porque como es más corto, es más eficiente. Planificación lo hace el gobierno. Ok. Pero eso es charada mía, ¿verdad? Pero entonces, formal en el sentido de que lo tengo que escribir, lo tengo que cascadear, como dicen ahora, para que todo mundo esté de acuerdo y consciente de lo que vamos a hacer. Porque el 70% de los planes, está demostrado por estudios, no se cumplen porque no se ejecutan las acciones a las que nos comprometemos. Y entonces la planeación, ahora voy un poquito a la conceptualización. La planeación, contrario a lo que mucha gente cree, no es proyectar, no es estimar, no es forecastear, que es otra de las palabras que se utiliza ahora, porque la estimación, la proyección, tiene que ver con el evento más probable que ocurra. Y la planeación tiene que ver con el evento que yo quiero que ocurra. Ah, ok. Es como es como la inercia. Sí. Y el otro es el que yo hago que pase, que suceda. Sí. Ok. Entonces, para mí, eso es fundamental cuando estamos hablando de planeación, porque esa es la otra cosa. Dicen, la planeación tiene que ver con el futuro.
Sí, pero con decisiones presentes. Es construir ese futuro con las acciones de ahora. Con las acciones ahorita lo decido, y entonces tiene 3 elementos fundamentales. El objetivo, qué es lo que quiero lograr, y ese es un acto decisional. Los objetivos se deciden. Luego las estrategias se crean o se diseñan, que sirven para alcanzar el objetivo, y luego las tácticas o acciones, que son aquellos actos que tengo que ejecutar a efectos de cumplir las estrategias que me servirán para cumplir los objetivos. Y como resultado, yo voy a hacer el presupuesto. El presupuesto es la expresión numérica del plan. Y por lo general uno se queda solo en el presupuesto. Haces el presupuesto, entonces dices, ¿y el año entrante? 3%. Crezcamos 10%, O no porque es año de elecciones. Entonces 5%. Así, pero va a estar muy turbulento. Entonces quítale otros 2. Me estoy explicando. Entonces estamos haciendo estimaciones. Estamos haciendo proyecciones. En vez de estar, y entonces le ponemos números, en vez de estar haciendo decisiones. Al final no es... La planeación estratégica es el soñar a de dónde quieres llegar y empezar a trabajar para ese sueño. Sí. O un poco menos. O ¿cómo es? Sí, aunque últimamente he estado cambiando la palabra sueño porque de los sueños no siempre me recuerdo, entonces estoy diciendo si lo puedes pensar, lo puedes lograr. Pero, o sea, sí, que podría ser, si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. Imaginación sí me gusta, no me gusta sueño. Pero es eso, ¿dónde me miro yo dentro de 10 años? ¿Dónde me miro yo dentro de 5 años? ¿Dónde me miro yo? Y que es el otro concepto que quería introducir. La gente decimos usualmente hay que planear a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Así es. Bueno, mi postura es hay que planear a largo, mediano y corto plazo. Claro, o sea, primero más allá. Poner lo que en algunas ocasiones he escuchado como esa meta que te asusta, como esa meta que dices, wow, es enorme. Sí, y si lo querés ver en un ejemplo un poquito más sencillo es, como yo quiero llegar al 10º piso, tengo que comenzar en el primero. Claro. Es como al revés, ¿verdad? Y me tengo que fijar allá. Entonces, si pudiéramos resumir lo que acabo de decir es, planear es un acto decisional del presente que me pone en el futuro. ¿Tengo que utilizar estimaciones? Sí, porque no puedo ignorar las tendencias, pero a pesar de las tendencias yo decido ir más arriba. Y un ejemplo. Me dicen que el 95% de probabilidades es que llueva hoy en la noche. ¿Te llevas paraguas o no? Sí. Sí. 2% de probabilidades que llueva. ¿Te llevas paraguas o no? No. No. 50%. Buena pregunta. Entonces ya tenés, es un proceso decisional, claro, ¿verdad? Así es. Entonces digo, llevo porque la cita que tengo es muy importante. Sí, pero me arriesgo a que si no lo uso, lo olvide en el lugar, o en el mejor de los casos, es un recurso, que si no lo llevo, no lo utilizo. Entonces, entre más incierto es el panorama, entre más incierta es la proyección, entre más incierta es la estimación, más necesidad de planear. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, Chepe, porque hablaste entre más incierto y justamente eso pensaba, porque decías en el largo plazo. Y lo que vemos es que incluso el corto plazo cada vez es más corto. En cuanto a que las cosas cambian en un año, hablamos de tecnologías, que pensar en 5 años ya es demasiado si estamos hablando de incorporar tecnología a las empresas como parte de ese proceso de innovación. Entonces, cuando hablas de esa planeación a largo plazo, ¿qué tan a largo plazo es? ¿Qué tan específica es? ¿Hacia dónde? ¿O es algo general, tomando en cuenta toda la incertidumbre que genera todos los cambios que hay? Porque y tal vez, creo que esto se ha vivido siempre, pero el tema es que los cambios son cada vez más rápidos. Sí. Cada vez hay cambios más rápidos. Entonces, ¿cómo hacer ese largo plazo? Cuando regresemos del corte. Sí.
Muchas gracias a todos quienes están escuchando nuestro programa y a quienes están compartiendo. Muchísimas gracias. Juan Carlos Ceballos, saludos, excelente programa. MD y Chepe, súper recomendado escuchar sus programas. Me gustó escuchar el tema de planeación y la idea de pensar en el futuro, pero tomando acciones en el presente. Les comparto una frase de la genial Ayn Rand que está relacionado con el tema que tratan. Anyone who fights for the future lives in it today. Así es. Vive, o sea, aquel que pelea por su futuro o que lucha por su futuro vive en el presente. Sí, sí. Y entonces, ¿pero qué tan futuro es el futuro y qué tan específico es ese futuro, Chepe, pensando en en estos cambios tan constantes? Ok, ahí sí va a depender muchísimo del producto o servicio que estamos hablando. Yo no puedo planear una finca de café donde el largo plazo sea 3 años. Tengo que planearla porque el café va a producir a los 8 años, 10 años, qué sé yo. En contraposición, la moda la debo de planear a lo que sería corto plazo para el café y sería largo plazo para la moda. No sé si me estoy explicando. Claro, porque al final, por ejemplo, pensando en una empresa o en una fábrica que se dedica a la moda cambia, incluso hay hasta 2 temporadas o más por año. Pero el concepto de planeación entonces es, yo quiero, agarro otro parámetro, yo quiero estar a la vanguardia de la moda. Ok. Entonces yo voy a ir creando los patrones de moda. Ese es lo que yo quiero hacer. Sí, y entonces tengo que, para lograr ir a la vanguardia, tengo que crear colecciones cada trimestre o cada semestre. Porque muchas veces confundimos que como lo estoy cambiando cada trimestre, entonces es al corto plazo, ¿no? A largo plazo es estar a la vanguardia. Ok. ¿Una empresa dedicada a tecnología y es la misma historia? Igualito. Yo estoy casi seguro que la persona, no tengo la historia, pero estoy casi seguro que la persona que dispuso ponerle cámara a los celulares es porque estaba pensando bien adelante, decidiendo qué es lo que quería hacer bien adelante. Porque tiene que ver cámara con celular. Ahora es fácil para todos nosotros. Sí, pero y si te das cuenta, no estamos hablando de hace 20 o 30 años, estamos hablando tal vez hace 10 años que no se tomaba esto. Y seguramente ya están pensando en cosas que no se nos están ocurriendo, porque esa es la belleza de la planeación, que me puedo inventar cosas. ¿Qué tan atrevido debo ser en esa planeación a futuro? Según yo, un montón. Y por montón quiero decir, tengo que verdaderamente imaginarme cosas inimaginables. Y si soy capaz de imaginar, te voy a decir uno que a mí siempre me pareció interesante. Ya me voy a acordar el nombre, pero esos juegos Nintendo. Ajá. Yo crié esos juegos para que la gente se entretuviera. Lo voy a poner en una forma muy, 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 muy fácil. De repente hago investigación, porque se tiene que fundar en investigación para tener la idea de, ¿cómo se llama?, de imaginarme. Entonces, de repente me doy cuenta que hay críticas porque entonces mis hijos, en vez de estar jugando, están sentados en un sofá. Que para mi particular forma de verlo no es jugar, sino es sedentario, como le querrá llamar. Sí. Pero por otro lado no es participativo. Yo no estoy jugando con mis hijos, sino que mis hijos están jugando solos, es más, en solitario. Y aunque intenten, no entienden. No entienden. Entonces lo ahí sí es el Nintendo. Ni entiendo, no es Nintendo, sino ni entiendo. Y entonces me imagino algo que cumpla con esos requisitos que me está demandando el público. Entonces hago ese Nintendo que hay ahora, que no sé cómo le llaman, de box. Que tienes como sensores de tu te cuerpo estás para que te muevas. ejercitando, si lo querés ver en esa Y que forma. incluso ahora ya hay comunidades donde se pueden jugar varios.
y entonces aparece gaming, ¿verdad? Entonces a lo que voy es, todo lo que yo quiera imaginarme, yo creo que le debo de apostar por simple o por complejo que parezca, porque hay algunas cosas que son bien simples. Lo que pasa es que no, por simples no las estoy viendo, pero de repente me invento algo, como por ejemplo, ¿cómo se llamaba el radio aquel? Los videotapes, ¿cómo se llaman? Los tapes de música chiquitos. Los cassettes, Walkman. Ah, ya. Los Walkman. ¿Qué tamaño tenía un Walkman? Pues me voy a inventar ahorita, pero 3 pulgadas por 8 pulgadas. Y de grueso 1 pulgada o pulgada y media. ¿Qué es lo que satisfizo ese invento? El llevar la música contigo. Sí, música particular. Ahora ya no tengo que oír la música que pone mi papá en el carro. Claro. Ah, pero me aísla. Entonces, ¿cómo soluciono eso? Porque ese es, solucioné un problema, pero creé otro. Y además, cargar un Walkman es grande, ¿verdad? Era grande, sí. Era grande. Entonces, el que se dio cuenta que se podía miniaturizar, se comió la idea, porque ahora estoy buscando un Walkman chiquito en vez de música solo para mí, porque esa ya existe. Entonces, ese tipo de cosas complejas, voy a decir, son las que me ayudan para planear. Entonces, cuando estás haciendo esa planeación en el largo plazo, debe ser atrevido. Sí, sí. Y de ahí entonces empiezas a ver cómo llego a ese atrevimiento que tuve. Ahora, ¿se alcanza ese atrevimiento o se convierte como en esa meta, por decirlo así, inalcanzable que cada vez... Lo segundo. Tiene que ser inalcanzable. Tiene que ser inalcanzable. Sí. Y en una ocasión oí a alguien decir, esa visión, no le voy a llamar objetivo, le voy a llamar visión nada más porque entonces es más general. Esa visión, dice, es como el horizonte. ¿Qué pasa cuando estoy en una lancha yendo hacia el horizonte? Entre más me acerco, más me alejo, ¿verdad? Así es. Entonces la pregunta es, ¿entonces para qué? Pues es para seguir remando. Y entonces es ahí donde estableces estos objetivos de mediano y corto plazo que te dan dando también esa sensación de voy logrando cosas, sí, voy logrando sí. cosas, porque si no también sería frustrante. Sí, porque si totalmente es inalcanzable, no. Pero es inalcanzable en el sentido de que me reta más que no le llego. Claro, me reta más en cuanto, por ejemplo, si digo quiero innovar en la moda, cada vez que innovo, cada vez que creo una tendencia en la moda, viene, bueno, y después que sigue. Sí. O sea, ¿qué otra tendencia voy a crear? ¿Qué otra tendencia voy a poner? Y ahí es entonces en donde, perdona que te interrumpa, ahí es entonces exactamente para lo que sirve la planeación, porque quiero ser pionero y a largo plazo. Si fracaso en esta temporada de primavera, no quiere decir que fracasé. Porque si eso lo miro como fracaso, entonces ya no sigo. Ahora, Chepe, ¿cómo hacer una planeación estratégica y esa meta de largo plazo sin que suene a... Yo no sé si recuerdas, yo recuerdo que hubo una vez una moda que era no quiero ser del montón. Y entonces recuerdo que vi una caricatura de Mafalda diciendo aquí hay otro más del montón que no quiere ser del montón. Entonces, ¿cómo no caer en eso? Bueno, ahí entramos tal vez a otra dimensión. Por un lado, no tiene nada de malo ser del montón. Tiene de malo ser del montón que se retrasa. Ok. Pero nosotros sí podemos crear algo que se adquiera. Los celulares, para mí es el mejor ejemplo. ¿Tú tenías celular hace 20 años? No. Pues, no sé si 20 o 25. No. ¿Tenías smartphone hace 5 años? No. Digo, no sé si 5 también, pero... Y ahora... ¿a qué mató el celular? El reloj. El reloj de pulsera. ¿Para qué quieres reloj de pulsera? E incluso ahora el reloj inteligente, el smartwatch, casi que si no tienes uno, que te miran raro. Sí, y ese te sirve para medir el número de pasos y qué sé yo. Exacto, temperatura, qué sé Entonces estás comprando un aparato telefónico para tomar fotos y para medir tus pasos.
el que tuvo la capacidad de ver que se podía tener un chunche, voy a decir, que tuviera todas esas funciones, genio pues. En esta en esta planeación estratégica de largo plazo, ¿cómo hacerla que no suene a más de lo mismo? No, por ejemplo, y me suena mucho a visión, cuando hablamos de la planeación estratégica en el largo plazo, me hace mucho sentido con visión y quiero saber si es así. ¿Cómo no decir, voy a ser el líder en tal cosa? ¿Eso sería planeación estratégica de largo plazo? Sí, siempre y cuando encontres un punto diferencial que te motive. Regreso. Yo leo ahorita 7 visiones de 7 distintas empresas y por distintas de 7 distintas industrias y todas comienzan diciendo ser el líder. Bueno, ese es tantos líderes, entonces ¿quién? Ya no hay líder. Sí, entonces, ¿soy el líder en qué? Puedo ser el pionero en ser el referente de la moda, por ejemplo. Y puedo ser tan específico como decir moda en mujeres, moda en niños, moda. Claro. Y hay, digamos, las empresas de juguetes se especializan en niños. Entonces, ¿para qué no va a decir de adultos, verdad? Pero aquí recién hay no me acuerdo cómo se llama la tienda, pero dice el lugar donde encuentra los juguetes para los adultos. Entonces eso te saca totalmente de paradigma. Probablemente ahí vas a encontrar un machete. O una navaja. O una linterna. Y ese es no tiene que ser el juguete típico, ¿verdad? Sino que me sacó Pero sí, la cosa es, primero, que me lo pueda imaginar. Segundo, que sea inspirador. ¿Inspirador para quién? Para todos. ¿Quiénes son todos? Los empleados de la empresa, los clientes de la empresa y la comunidad. A mí me gustó mucho, esto debe haber sido en el año 86 o año 87, la visión de Coca-Cola bajo Roberto Boissueta en ese tiempo, que dijo, queremos, estaba en inglés entonces era un poco más fácil, pero queremos que el mayor esfuerzo que haga una persona para adquirir una Coca-Cola sea alargar el brazo. Te puedes imaginar, entonces hay una máquina de Coca-Cola en la entrada del baño y una en la salida del baño, ¿verdad? Digo, porque entonces eso mueve a un sistema de distribución, de logística, inimaginable. ¿Quiénes hacen esta planeación, Chepe? ¿Qué te parece si cuando regresemos del corte, y se nos está yendo el tiempo rapidísimo, así que vamos a seguir hablando de esto en el siguiente programa? ¿Quiénes hacen esta planeación? ¿Cuánto tiempo les lleva? ¿Y qué pasa después? O sea, debe haber una agenda. ¿En qué momento sabemos que ya tenemos una buena planeación? De esto platicaremos en el siguiente segmento. Okay. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Regresamos a más negocios, y si tienes ya instalado un podcast, o sea, ¿qué es un player de podcast? ¿Sí? Un reproductor de podcast. Ahora puedes buscarlos, nuestros podcasts, en tu podcast favorito. Entras y buscas Libercast, con ese al final, Libercast, y ahí encuentras nuestros podcasts, te puedes suscribir. Tenemos 4 canales: Libertópolis, Más Negocios, Llave Maestra y Liberletras. Dale play y también recomiéndanos para que nos puedas escuchar a cualquier hora y en cualquier momento. Y estamos platicando, Chepe, con respecto a la planeación estratégica, y te preguntaba, ¿quiénes deberían estar convocados a esta planeación estratégica? ¿Cuánto tiempo llevaría?
¿Y cuáles son las requisitos o las características para poder hacer una planeación estratégica formal? Ok. Primero pensemos que yo estoy planeando todo el día. Uh-huh. Decidir irme por este camino o por el otro camino, a la postre es proceso de planeación. La diferencia es, y me da mucha risa cuando la gente dice, es que estamos en una sesión de planeación. Uh-huh. No, estamos en una sesión donde vamos a tomar decisiones para escribir el plan, pero la planeación ya la tenemos en la mente. Es nada más cuestión de que lo saquemos a la superficie. Y esto es muy común, Chepe, porque es casi Al que un retiro estratégico. Un retiro y pues casi que lo sacan de las oficinas. ¿A quiénes sacan de estas oficinas? ¿Hacer esto es importante? ¿Es necesario? Sí. Voy a comenzar con a quiénes. Y te voy a contestar de una forma estúpida, porque es a todos. Ahora, tú dirás, bueno, pero no puedo llevar a las 500 personas que hay en la empresa, claro, ¿verdad? Sí, pero si llevo al jefe de manufactura y le aviso que dentro de un mes se va a llevar a cabo la reunión estratégica para decidir el plan, él debería ser lo suficientemente sagaz para ir haciendo preguntas pertinentes durante ese mes a su gente. Ok. Por ejemplo, uh-huh. Y te voy a exagerar, bueno, no es exageración, te voy a decir otra cosa que últimamente estoy haciendo. Como se comienza haciendo un listado de oportunidades y problemas que vamos a tener que afrontar uh-huh. para superar las dificultades y para que, por otro lado, fortalezcamos las oportunidades, yo estoy invitando clientes también. Los clientes tienen otra perspectiva de mi empresa. No para la toma de decisiones, pero sí para que me digan qué les duele de mi participación. Claro, y al final, o qué cosas necesitan y no me he dado cuenta. Sí. Ahora, ¿deberían tener estas personas que asisten a esta sesión como una tarea? Por decir, por ejemplo, bueno, tienen de tareas investigar tal cosa o tienen de tarea llevar tales recursos o simplemente se les avisa con anticipación para tal fecha va a haber una sesión donde vamos a poner estos planes. Lo segundo, y se les pide, eso sí, que piensen en oportunidades y problemas del futuro. Ok, esa sería la tarea. Esa es la tarea. Entonces cuando dice, y tenemos que leer algo sobre planeación, está bien, y tenemos que leer, está bien, pero lo más importante es que durante este mes observemos, y ahí la palabra formalmente, qué cosas pueden existir como dolores o como oportunidades. Yo te digo, en una sesión de planeación que dirigí hace como 2 años, perdón, y cuando digo dirigí, lo dije mal, facilité. Uh-huh. Porque sí es bueno también que haya una persona ajena a la empresa que esté como poniendo en duda todo, ¿verdad? Llegó un mensajero porque estaban teniendo problemas con la cobranza y a alguien se le ocurrió que como el que cobraba era el mensajero, que lo lleváramos. Y llegó. Y mira, impresionante. Él decía, yo no merezco ser mensajero toda la semana. Yo lo que propongo es que hayan 3 mensajeros el viernes porque es cuando la gente paga. Tómalo o quítalo, ese es otro... Claro, y por lo que estoy entendiendo, entonces puedes invitar a personas por tiempos específicos. Claro, sobre todo para la para la investigación de oportunidades y problemas. Es un problema, por ejemplo, para muchas empresas que sí, que solo paguen los viernes. Sí, y es común. Y es lo más común, porque además es está la compensación de todo el fin de semana. Pero entonces, si el mensajero tiene 10 actividades por día, durante 4 días, el viernes tiene 50. Entonces, probablemente hay que traer una persona extra. Específicamente para esos días, para que no te queden cobros para el lunes, que ya no es para el lunes, ¿verdad? Sino que es para el otro viernes. Entonces, te digo, este tipo de cosas hay que verlas. Y solo las puede ver, regresando a la pregunta de quiénes participan, aquel que está haciendo ese trabajo.
Pero entonces, quienes están convocados de forma permanente serían los gerentes. La alta dirección, sí. ¿Entra ahí la junta directiva? Sí. Sí. Y la junta directiva entra por otras razones. Una, porque, como su nombre lo indica, dirige, o consejo de administración aconseja, pero otro porque allí hay gente externa a la empresa con distintos talentos y con distinta experiencia. Entonces se puede cruzar información. Y de repente por ahí hay alguien que es experto en carbón, por decirlo en alguna forma, y otro que no es experto en carbón, que es la actividad principal de esta empresa, sino que es experto en transportación. Y entonces que diga, ¿y por qué estamos comprando barco completo? ¿Por qué no compramos mitad de barco? Yo me lo estoy inventando, sí. ¿no? Es como tener, entonces, quienes deben estar permanentemente en esta sesión es los gerentes, la junta directiva, y de ahí se pueden ir invitando a más personas. ¿Se establece como una agenda, las reglas? Sí. Siempre hay un orden. Se comienza por oportunidades y problemas, y ahí van a salir 25 oportunidades y 25 problemas. Entonces el primer gran reto es fijar prioridades. ¿Cuáles 5 problemas y cuáles 5 oportunidades escojo? Porque no puedo hacer todo. Chepe, ¿te ha pasado que hay empresas que solo ven oportunidades y otras que solo ven problemas? O sea, que dices, bueno, se presentan 10 oportunidades, pero te dicen 20 o 30 problemas. O al revés, te presentan 10 problemas y te dan 25 o 30 oportunidades. ¿Esto es irrelevante? Sí y no. A mí no me gusta, contestando a tu pregunta, a mí no me gusta usar lo que se llama FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Porque entonces mucha de la discusión cae en decir que si esa es fortaleza o es oportunidad. ¿Qué importa? Entonces a mí me gusta solo dividir en 2. Cosas que me van a ayudar y cosas que me van a desfavorecer. Y date cuenta de una cosa, lo que yo miro como problema, como lo del vaso medio vacío, medio lleno, lo que yo miro como problema yo lo puedo ver como oportunidad también, entonces tampoco me importa como mucho. Definámoslo. No importa, porque a veces pasa, o no sé si pasa que algunas empresas lo que ven o están pasando por una mala racha y todo lo ven negro. Sí. Entonces decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para quitar este que de veras es problema, pero podemos verlo también como oportunidad? ¿Cómo convertirlo en una oportunidad? Sí. Y entonces es establecer todos esta lista de oportunidades y problemas y entonces empezar a trabajar sobre ellas entonces, y priorizarlas. Y es ahí en esas oportunidades y problemas donde invitamos a otras personas. Sí. Y ahí es buenísimo que hayan clientes, ¿verdad? Claro, no todos nos atrevemos a invitar a un cliente para nuestro proceso interno de planeación. ¿Cómo hacer, Chepe, que el cliente diga, o sea, si tiene que quejar, se queje, sin que se sienta intimidado, porque ahí está toda la plana de los gerentes y ahí está toda la plana de la junta directiva? No es cualquier cliente, ¿verdad? Okay. Hay que escoger a clientes a los que les tengo confianza y hay que explicarles muy bien, mira, quiero que vengas. ¿Me vas a ayudar? Me vas a ayudar para ayudarte. Claro. O sea, no me vas a ayudar a mí, sino me vas a ayudar, va a ser sinérgico. Es un ganar-ganar. Sí. Si tú me ayudas, yo te voy a dar un mejor servicio. Sí. Que es al final. Y los clientes tienen unas opiniones que a veces uno no se da ni cuenta. Y me imagino, Chepe, que en algún momento también es establecer las reglas del juego para los gerentes, en especial para los gerentes, en cuanto a no defenderse de todas las quejas o problemas que se presentan. Es correcto, no estamos en una función de resolución de objeciones, estamos absorbiendo información. Te cuento una que me estoy recordando. En un momento dado, hace muchos años, que comenzaban a estar las empresas dándote información en línea y en tiempo real. Y yo fui como proveedor con un producto específicamente a la gente de Walmart. Y entonces el comprador nos dice, bueno, ustedes van a poder conectarse, bla, bla, bla. Y lo que quiero es que ustedes me surtan lo que se consumió hoy, mañana. O pasado mañana, no importa, sí, pero ese era el concepto. Y entonces nosotros muy vivos le dijimos, brutal.
Entonces, lo que sí vamos a hacer es que el viernes lo vamos a suplir de la suma de jueves más miércoles, porque no despachamos el fin de semana. ¿Verdad? Y nos dijo, ustedes no despachan el fin de semana. Fíjese que los clientes sí compran el fin de semana. Claro. Chiploc. Entonces a despachar el fin de semana. ¿Qué te queda? Claro, porque es lo que está pidiendo un cliente. Y además el fin de semana en un supermercado se compra el 60% de la semana. De la venta de toda la semana completa. Pues, Chepe, el tiempo se nos ha ido volando. ¿Qué te parece si en nuestro próximo programa hablamos ya de la actividad per se? ¿En qué consiste? ¿Cuál es lo que se debería hacer en esta actividad? Que ya lo empezamos a hablar un poco, que hay una agenda, que se establecen que se invitan personas. Entonces, establecer todo esto en la siguiente. ¿Y cuál sería el documento o cuál es el producto que se debería tener al final de esta sesión de planeación estratégica? Con mucho gusto. Perfecto, entonces nos escuchamos la próxima semana hablando sobre este tema. Muchísimas gracias, José Díaz, gracias por tu mensaje, qué bien se ve, muchas gracias. Gracias a todos. Y a Lauro, un gran saludo a Lauro Enrique, que nos manda saludos desde Tecpan. Un gran abrazo y un gran saludo a todos quienes nos escuchan hasta Tecpan también. Muchas gracias a quienes compartieron nuestra transmisión. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios el próximo lunes a las 7 de la noche. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.